Para desarrollar su teoría, Piaget trató de mostrar por cuáles cambios cualitativos pasa el ser humano en su desarrollo, desde las etapas iniciales de una inteligencia práctica en la primera infancia hasta la estructura del pensamiento lógico deductivo formal que tiene su comienzo en la adolescencia. Según su teoría del aprendizaje, el proceso de construcción del conocimiento no puede entenderse como algo predeterminado por las estructuras internas del sujeto ni las características del objeto. Estas estructuras son el resultado de una construcción sólida, mientras que las características del objeto son conocidas solo por la mediación de estas estructuras. El conocimiento sería el resultado de las interacciones que ocurren entre el sujeto y el objeto a ser conocido, que contiene un elemento de elaboración nuevo. El intercambio inicial que envuelve al sujeto y al objeto ocurriría a partir de las acciones del sujeto. No existe conocimiento resultante del primer acto de registrar observaciones e informaciones, desprovistas de una estructura relativa a las actividades del propio sujeto. Todo el conocimiento en sí mismo puede considerarse como un proceso de construcción que es arrastrado desde la infancia a través de interacciones entre el sujeto y los objetos de ese conocimiento, sean estos del mundo físico o cultural. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo se pasa de un conocimiento menos elaborado para un conocimiento más elaborado? O más específicamente, ¿cómo se da el desarrollo mental en cuanto a la construcción del conocimiento? El sujeto que aprende, llamado aquí de sujeto epistémico, es activo en todas las fases de su desarrollo, tratando de comprender y conocer el universo que le rodea. Sin embargo, este conocimiento no es por simple contacto entre sujeto y objeto. Sus posibilidades pueden surgir cada momento de esquemas de asimilación, de planes de acción o de operaciones mentales que en definitiva también son acciones, sin embargo, acciones que se realizan en el plano mental. Tales esquemas sufren transformaciones en función de la maduración biológica, el impacto de las experiencias, de intercambios interpersonales y de transmisiones culturales. Por supuesto, hay objetos de conocimiento que tienen propiedades que no siempre pueden ser asimiladas por los esquemas ya estructurados en el sujeto, y por esta razón exigen de una ampliación. Se puede citar clásicamente el ejemplo de la construcción de un esquema de la acción en la primera infancia. Cuando el niño o el bebé que ya construyó el esquema de chupar es capaz de asimilar el biberón, sin embargo, forzosamente lo modificará para que pueda asimilar también el chupete. Esta ampliación o modificación del esquema de asimilación es denominada por Piaget de proceso de acomodación y puede surgir como resultado de la acción del sujeto que se modifica para que nuevos conocimientos puedan ser construidos o simplemente ser provocado por la naturaleza inusual del propio objeto. El contenido de estas asimilaciones y acomodaciones sufrirá variaciones durante todo el proceso de desarrollo cognitivo, porque la actividad inteligente es siempre activa y organizada, moviéndose de la asimilación del nuevo ya construido y de la acomodación del construido al nuevo, por aproximaciones sucesivas, donde son articuladas nuevas asimilaciones y acomodaciones, completándose en un proceso denominado adaptación. Al final de cada adaptación, un nuevo esquema de asimilación se completa, volviéndose estructurado y disponible para que el sujeto pueda realizar nuevas acomodaciones y así sucesivamente. Y ahora viene otra cuestión. ¿Qué promueve el movimiento inicial de la construcción del primer esquema de asimilación? Este es el punto central de la teoría constructivista. Antes de un estímulo, un reto o una laguna en el conocimiento, ocurre en el sujeto un cierto desequilibrio intelectual que lo deja curioso, instigado o motivado, y por medio de asimilaciones y acomodaciones sucesivas le hace buscar el restablecimiento del equilibrio. Tal ocurrencia es denominada de proceso de equilibración, y es por medio de ese factor que el pensamiento se vuelve cada vez más amplio y más complejo, y por esta razón va estableciendo interacciones con objetos del conocimiento cada vez más diferenciados y abstractos. De esta manera, el desarrollo mental, desde su génesis, puede definirse como un equilibrio progresivo dividido en 4 etapas, cada una responsable de algunas construcciones, como se verá más adelante. En la teoría del aprendizaje de Piaget reconocemos 3 etapas. Primera etapa, etapa sensoriomotora, que va desde los 0 a los 2 años. Es la etapa que precede al lenguaje, caracterizada por el desarrollo inicial de la coordinación y las relaciones de orden entre las acciones, donde en su universo primitivo no hay ningún objeto permanente, no hay ninguna separación entre el sujeto y el objeto, ni entre el objetivo y lo subjetivo. El sujeto en esta etapa no se reconoce como origen de las acciones, pues las acciones primitivas son configuradas como un todo indisoluble, uniendo el cuerpo al objeto. En esas acciones, no coordinadas entre sí, indiferenciadas, pueden ocurrir 2 tipos de asimilación. La primera asimilación es por estructura hereditaria. En este tipo de asimilación los esquemas son ampliados como resultado de nuevos estímulos, sin embargo, teniendo como base los esquemas primitivos ya asimilados. Por ejemplo, en el ya citado esquema de chupar el biberón, se observa la incorporación de nuevos objetos, es decir, chupar el dedo, el chupete, etc. En segundo lugar, la asimilación reproductora. Es la asimilación provocada por la repetición de acciones, con el objetivo de verificar la ocurrencia o no de los efectos observados en una vivencia anterior. Por ejemplo, al observar por primera vez la caída de un objeto, generalmente chupete o un juguete, el niño experimenta una alegría o sorpresa por haber descubierto algo nuevo e inquietante. Así, una vez recupera el objeto, generalmente por la intervención de un adulto, provocará una nueva caída, a fin de verificar si ese efecto vuelve a reproducirse. Tal conjunto de experimentos podrá conducir a la asimilación recognitiva, cuando el sujeto entonces provoca la caída de otro objeto para probar si éste también cae, pudiendo en muchos casos evolucionar para una asimilación generalizadora, cuando reconoce que todos los objetos caen e identifica a aquellos capaces de rebotar
como es el caso, por ejemplo, de una pelota. Por más simple que sea este comienzo, este es uno de los modelos que sufrirá el mayor desarrollo. El sujeto construye combinaciones nuevas, combinando abstracciones separadas de los propios objetos y coordina los medios para alcanzar ese fin. Incluso cuando tales construcciones se sitúen en el plano de las acciones efectivas y no reflejen propiamente un sistema conceptual, ya se evidencia la unión de esquemas en asimilaciones recíprocas. El surgimiento de nuevos descubrimientos actúa como elemento incentivador de nuevos experimentos, caracterizando el inicio de las coordinaciones, de las relaciones de órdenes y de los encadenamientos de acciones necesarias para realizar esas coordinaciones, tipificando el surgimiento de una abstracción reflexiva. Por lo tanto, a partir de estas observaciones, Piaget sostiene que la estructura del conocimiento es anterior al dominio del lenguaje, siendo constituida en el plano propio de la acción. Es en el nivel de la inteligencia práctica donde se inician las coordinaciones entre las acciones y donde comienza también a realizarse la diferenciación entre los objetos. Es evidente, sin embargo, que demanda una larga evolución hasta que tales acciones sean, de hecho, interiorizadas en verdaderas operaciones mentales. La segunda etapa, la preoperatoria, que va desde los 2 a los 6 años, se observa en los niños la capacidad de producir imágenes mentales realizando agrupaciones rudimentarias de objetos y de hacer ya las denominaciones de objetivos y situaciones. En esta fase, el niño todavía no es capaz de utilizar la lógica en la construcción del pensamiento, usándolo intuitivamente, es decir, razonando a partir de intuiciones. Cuando el niño en esa etapa usa el lenguaje, puede valerse de la forma comunicativa o de la forma egocéntrica. En la forma comunicativa, exhibe la simple intención de efectuar solicitaciones a los pares del grupo social o de obtener informaciones del medio, todo ello siempre pertinente a sus necesidades propias. En la forma egocéntrica, el lenguaje es usado para atender el simple placer de hablar, en un habla dirigida a sí misma, como una especie de monólogo, e incluso es realizado en el conectivo, no se reviste de una intención concreta de establecerse una verdadera comunicación. En esta etapa no se observa todavía la capacidad de conciliar intereses individuales con los del grupo. Todavía no ocurre la descentralización del pensamiento, lo que es fuente visible de las dificultades para obedecer a las reglas establecidas por el grupo, siendo que el juicio es generalmente realizado en las dicotomías de lo que es correcto o incorrecto, mejor o peor, de forma superficial y a partir de la primera impresión. En la fase sensorio-motora, la inteligencia simplemente acompaña los acontecimientos, aplicándose solamente a las acciones concretas. En el nivel preoperacional, la inteligencia, valiéndose de la función simbólica, puede vincular elementos aislados, siendo capaz, además, de representar adecuadamente el presente, también evocar el pasado y anticipar acciones futuras, liberándose de la libertad concreta, posibilitando la manipulación simbólica de algo que todavía no está visible y o presente. Sin embargo, la actividad simbólica de esta fase se llama preconceptual porque se encuentra en el intermediario continuo entre el símbolo imaginado y el concepto propiamente dicho. Dentro de la función simbólica, el sujeto se hace capaz de representar un significado, ya sea un objeto concreto o un evento, a través de un significante diferenciado y único, pudiendo ulteriormente ser capaz de evocar los significados a partir de sus respectivos significantes. La tercera etapa es la etapa operacional concreta y se ocurre a partir de los 7 a 11 años de edad y se desarrolla hasta los 15 años. Desde los 12 años aproximadamente, el niño, ahora en la etapa de las operaciones formales, inicia su transición para el modo adulto de pensar, siendo capaz de formular un pensamiento abstracto, culminando en el final de ese periodo, generalmente a los 15 años de edad, cuando alcanza su madurez intelectual. En esta etapa el lenguaje proporciona un apoyo coherente de pensamiento conceptual, donde existe la posibilidad de formular proposiciones e hipótesis y el acceso a los conocimientos filosóficos y científicos. Los jóvenes emigran del estado de anomia, donde reina la completa ignorancia de las reglas sociales, pasando por la heteronomia, cuando las reglas se construyen desde lo externo para lo interno, para alcanzar la autonomía, cuando ya es capaz de reflexionar sobre los valores y convenciones sociales y posicionarse críticamente con un juicio diferenciado. La comprensión de las normas sociales, siguiendo el ejemplo del desarrollo de la lógica, la moral, el lenguaje, no se consideran aquí como una actitud innata, tampoco es un atributo impuesto, es una construcción individual, celebrada en todo el proceso del desarrollo, a través de la sucesión de cambios cualitativos que permitan, más allá de la simple asimilación de los objetos de conocimiento, servir como punto de partida para nuevas construcciones. Y aquí concluimos un vídeo